Hola, muy buenos días para todos. El tema de esta práctica va a ser dinámica rotacional. Entonces la idea pues es incluir la manera en que uno analiza el movimiento de los cuerpos cuando hay rotaciones, ¿no? Entonces para eso la idea es mirar este video y consiste principalmente en que tienen una bolita, o puede ser una bolita o una manzana, van a analizar ambos videos, y está suspendida por una cuerda y esa cuerda está enrollada en este disco, ¿no? Entonces cuando se suelta la cuerda, pues producto del torque que ejerce la tensión de esta cuerda, se va a comenzar a mover este disco o va a comenzar a rotar este disco. Y pues la idea es analizar ese movimiento, ¿vale? Entonces, lo primero es quisiera mencionarles algunas cosas de torque, pero pues si ya lo han visto en la magistral pueden adelantar. Entonces, el torque es un vector, ¿sí? Y más que, o sea, les voy a escribir la descripción matemática, ¿no? Entonces es el producto cruz de el vector R cruz F, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa todo eso? Entonces, comencemos por decir que el torque es una cantidad que me va a controlar la cantidad de rotación que va a tener un cuerpo, ¿listo? Y depende de la distancia a la cual, o sea, depende de una fuerza, porque necesito una fuerza para que rote un objeto, pero también depende de la distancia a la cual esté aplicando esa fuerza respecto al eje de rotación, ¿no? O sea, esa R es distancia de la fuerza al eje de rotación, ¿listo? Entonces, vamos a analizar este sistema que es el disquito que está acá. Y la expresión, o sea, el equivalente de la segunda ley de Newton, o sea, el de sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración angular, ¿vale? Pero para poder aplicar esta expresión, pues usted necesita definir dos cosas. Lo primero es esto que está acá, ¿sí? Respecto a qué punto va a ser el torque, ¿sí? Entonces eso básicamente es respecto a qué eje va a girar o respecto a qué eje voy a calcular los torques, ¿sí? Y por ejemplo en este sistema que está acá, lo más sencillo y lo más lógico es calcular los torques respecto al centro, ¿sí? Porque es un disco, es simétrico, como que tiene sentido calcularlo respecto a ese punto. Pero perfectamente, o sea, este va a ser mi punto O, pero perfectamente podría calcularlo respecto a otro punto, ¿vale? Simplemente por efectos de cálculo va a ser más sencillo ahí. Entonces, la sumatoria de torques respecto a ese punto, pues para calcular ese término necesitamos saber qué fuerzas actúan en este disco, ¿no? Entonces, la única fuerza, o bueno, hay dos fuerzas que están actuando en ese disco. Las voy a pintar de violeta. Está el peso del disco, ¿sí? Y está la tensión, ¿no? La tensión que ejerce la cuerdita sobre el disco, ¿no? Entonces, esas son las únicas dos fuerzas que... Ah, bueno, probablemente digamos que hay otra fuerza por acá, que es como la normal, de, de este tornillito para que no se caiga el disco, ¿no? Entonces esas serían como las tres fuerzas que hay. Pero ¿cuál es el truco? Que uno elige este origen de tal manera que los torques se cancelen, ¿sí? O sea, si usted mira este punto, la distancia de la fuerza, o sea, este término que está acá, la distancia de la fuerza, no sé, el peso, por ejemplo, al punto O es cero. Entonces el torque que hace el peso es cero. De igual forma, la distancia de la normal o de esa fuerza que hay ahí de contacto, em, pues digamos que de nuevo la distancia es cero, entonces el torque va a ser cero, ¿no? Entonces el torque que hace estas dos fuerzas no importa. El único torque que va a importar es esta que está acá, porque está a una cierta distancia de ese origen que yo estoy definiendo, ¿no? Y digamos que como las fuerzas son perpendiculares y todo funciona bonito, no necesito el producto cruz, sino únicamente la magnitud de las fuerzas, ¿sí? O sea, digamos que el seno del ángulo es 90, entonces pues no importa este producto cruz. Entonces el torque va a ser la tensión por la distancia del punto, o sea, la distancia de acá a donde se está aplicando la fuerza. Y esa distancia pues es R, o sea, el radio del disco, ¿vale? Entonces el término de la izquierda y el término de la derecha es simplemente el momento de inercia del disco respecto a ese punto, que es una constante, por la aceleración angular, ¿vale? Y acá hay otro detalle que es la aceleración angular está relacionada con la aceleración tangencial, ¿no? Entonces, digamos que la forma de relacionarlas en este caso es la aceleración angular es la aceleración tangencial dividido en el radio. ¿Listo? Esa sería como la forma de escribirlo.
Entonces, pues nada, ese es el lado izquierdo y ese es el lado derecho de la igualdad. Pero usualmente cuando usted tiene problemas que involucran rotación, va a tener que hacer, aparte de sumatoria de torques igual a momento de inercia, va a tener que hacer sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, ¿sí? Y vamos a hacer eso, pero no para el disco, porque el disco no se está moviendo, sino que está rotando, sino para el cuerpo que sí se está moviendo, que es la masita que está acá, ¿no? Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas, vemos que, digamos que tenemos dos fuerzas. Está la tensión apuntando hacia arriba y está el peso apuntando hacia abajo, ¿vale? Y el truco con este sistema es, bueno, voy a tomar mi sistema coordenado positivo hacia abajo, simplemente porque para que la aceleración me dé positiva, ¿sí? O sea, el sistema se está moviendo hacia abajo, entonces pues tomo positivo orientado hacia abajo, ¿listo? ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo haga mi sumatoria de fuerzas, me va a quedar que el peso es positivo porque está apuntando hacia abajo, entonces el peso es positivo y la tensión es negativa, ¿listo? Entonces esa es mi sumatoria de fuerzas y eso es igual a la masa por la aceleración, ¿no? Recordemos que esa masa es la masa de lo que esté colgando acá, ¿no? Masa colgante. Masa colgante. ¿Listo? Esta aceleración que escribimos acá, que es la aceleración del disco, la aceleración lineal del disco, es igual a esta aceleración que está acá, porque precisamente están atados por una cuerda, entonces pues lo que se mueve al disco se va a mover la cuerda y por ende se va a mover el bloquecito, ¿listo? Entonces esos dos términos de aceleraciones son iguales. Y lo que vamos a proceder a hacer es despejar esta masa, ¿no? O más bien, reemplazar esta tensión, vamos a despejar la tensión de esta ecuación y lo vamos a meter en esta ecuación, ¿listo? Entonces, digamos que voy a pausar acá y les voy a escribir únicamente la ecuación ya despejada. Vale, entonces, digamos que una vez yo despejé la tensión de acá, entonces nos quedaría tensiones masa por G menos masa por A, ¿sí? Y eso pues lo metemos en el lado izquierdo y nos queda pues lo que está acá, multiplicado por R, y posteriormente pues despejamos MC, ¿sí? Entonces nos da simplemente esta ecuación que está acá. Y la idea es verificar, o sea, encontrar esta MC, o sea, encontrar el valor de la masa colgante y de esa forma se verificaría, pues, primero que todo, que las leyes de Newton siguen teniendo validez y segundo que todo, pues, que esta expresión de acá para dinámica rotacional también tiene validez, ¿no? O sea, la de la sumatoria de torques igual a momento de inercia por aceleración, ¿no? Y digamos, si se dan cuenta en la guía, a mí me parece que hay un error porque básicamente en la deducción de ecuaciones eh, digamos que tiene acá A más G, ¿no? Entonces eso sería incorrecto, a menos que, digamos que puede ser correcto si su aceleración es negativa, ¿no? Pero entonces el punto es que esta es la expresión cuando asumimos que, que la aceleración es positiva hacia abajo, ¿no? O sea, no sé qué valor vaya a encontrar de A, pero tiene que ser positivo, ¿listo? Tiene que ser positivo. Y si es positivo, tiene que usar esta expresión, ¿no? O sea, si usa la expresión de la guía estaría mal, porque acá es donde asumimos que hacia abajo era positivo, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Entonces, pues nada, vayamos a ver qué es lo que hay que medir. Entonces, pues vemos que de acá yo tendría que, si quiero determinar esta masa, tengo que calcular este momento de inercia del disco y la aceleración y medir el radio, ¿sí? Esas son como las tres cosas. Entonces, lo primero que van a hacer es medir la aceleración. Ustedes saben que para medir aceleraciones hay que medir tiempos y distancias, ¿no? Sería como lo primero. Entonces, van a medir tiempos y distancias, por ejemplo, para la esfera azul, ¿sí? Tienen que hacerlo para ambas de cualquier manera, ¿no? Entonces pueden comenzar con cualquiera que deseen. Entonces, mi recomendación, ¿cuál es? Ubican el video cuando él ya haya cortado la cuerda, ¿sí? Cuando ya haya cortado la cuerda y esté a punto de descender el objeto colgante, ¿vale? En ese punto reinician el cronómetro a ceros y ubican la regla de tal manera que el cero está en la parte superior, ¿vale? Entonces el primer dato que van a tomar va a ser cero de posición, cero de tiempo, cero de posición, ¿no? Sugerencia número 2, tomen datos por ahí cada 0.1 segundos, ¿no? Entonces avanzan acá el video, 0.1 segundos, más o menos está en 1 centímetro, entonces colocamos 0.1 segundos y 1 centímetro en metros, ¿no? Que es 0.01. Avanzamos más el video, digamos, no sé, a 0.2,
marcamos el dato de 0.2, que es más o menos 2 centímetros, y continuamos, ¿no? Entonces en 0.3, más o menos, si seguimos avanzando, más o menos son 5 centímetros, ¿no? Entonces la idea es que tomen estos datos de posición contratiempo para la esfera azul y para la manzana, ¿no? Entonces simplemente acá vuelven a cambiar el video y eligen la manzana y hacen el mismo proceso, ¿sí? Medir la posición. Y pues la idea es que se fijen en un punto característico, ¿no? No sé si se fijen en la parte de abajo de la manzana o en la mitad o en la parte de arriba, ¿vale? Pero que sean siempre coherentes con eso. Entonces, una vez tenemos estos datos de posición contratiempo, que van a ser varios, ustedes van a calcular la aceleración, ¿no? Y acá les dan la manera de calcularlo, o sea, no tienen gráfica, entonces no hay manera que lo calculen con gráficas. Lo van a calcular directamente de la ecuación, acá se las dan, se los dejo para que lo piensen, es la verdad una cosa muy sencilla. Y digamos que con esos dos puntos ustedes ya tendrían medida esta aceleración, ¿no? Entonces recuerden, les va a dar un valor positivo que ya tendrían acá. ¿Listo? Lo otro, necesitan medir el radio, ¿no? Entonces simplemente vienen acá, ubican la regla, la giran y pues miden el radio, ¿no? Recuerde que el radio es la distancia desde el centro a algún extremo, ¿no? Entonces, pues más o menos les debería dar como 30 centímetros y lo anotan acá, ¿vale? Entonces, ya tienen el radio. Entonces, el radio también lo pueden determinar. Y lo que faltaría es el momento de inercia, ¿no? Y resulta que digamos que el momento de inercia va a depender de dos cosas, ¿no? De qué objeto usted esté hablando, porque es diferente del momento de inercia de una esfera a de un cilindro a de una varilla, ¿sí? Entonces, en este caso es el momento de inercia de un disco y también depende de por qué eje usted esté hablando, ¿no? Entonces, acá es el momento de inercia de un disco de un eje que pasa por la mitad, porque recuerde que todos los torques los calculamos respecto a la mitad, ¿no? Y el momento de inercia es un medio de la masa por el radio al cuadrado. ¿Listo? Esta es la masa del disco y este es el radio del disco. ¿Listo? Entonces, esa sería la fórmula para calcular el momento de inercia y usted ya tiene el radio porque lo acaba de medir y la masa se la están dando, mire. Entonces ya con eso en mente usted podría calcular el momento de inercia. ¿Listo? Lo siguiente que es, pues bueno, ya con esto usted ya puede calcular el valor de esta masa colgante, ¿vale? Y lo va a calcular para ambos objetos, ¿no? Entonces, simplemente, pues con esa fórmula calcula la masa y le dan acá las masas teóricas, ¿no? Entonces la masa de la manzana debería haberle dado tanto y la masa de la esfera le debería haber dado tanto, ¿no? Y calcula el error porcentual, ¿vale? Sí les recomiendo que en algún espacio, o sea, bien sea acá arriba o donde sea, me escriban como el proceso que hicieron, ¿no? Recuerde como que si usted no escribe proceso, yo no sé si usted entendió. Y básicamente eso es lo que tienen que hacer, ¿no? O sea, es muy sencillo y no hay mucho pierde, pero si tienen dudas me pueden decir.